vamos a poner este mes. No hay ningún día de oración y ayuno. Todos son días de comilonas. Muy bien. Pues acompañadme al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos. ¿Cuánto se echa de menos ya eso de las Biblias, de pasar, de buscar? Ahora ya está todo el mundo más práctico. Yo hoy venía casi un poco entre la Biblia y esto, yo decía, digo, madre, todo lo que llevo. Capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, esto es una de las historias que en la Biblia vemos que acaba bien. Tiene un final feliz. Y en medio de los tiempos que estamos viviendo, pues estas historias nos alegran un poquito, ¿verdad? Nos dan gozo y nos dan alegría. El ver cómo el Señor siempre obra y más allá de lo que nosotros nos podemos pensar y actúa de una forma que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Así que yo espero que el Señor en esta mañana, con su ayuda, pueda sorprendernos. Que el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros, nos ayude a mí a hablar para no equivocarme, que parece que hoy es un día un poco de equivocaciones, así que a mí hablar que no me equivoque y a vosotros tener la mente despejada para escuchar todo lo mejor posible. Amén. Bien, aquí tenemos tres personajes. En este pasaje tenemos tres personajes. El primero de ellos es Felipe. Felipe no es el apóstol. Felipe es uno de los diáconos que fueron escogidos, que vemos en el libro de los Hechos en el capítulo 6. Uno de los diáconos que fueron escogidos para servir a las mesas, para ayudar en la obra social, podríamos llamar, en la obra social que tenía la iglesia de ayudar a sobre todo a las viudas que eran griegas, que no eran judías. Y recibe el encargo de ir a Gaza pasando por Jerusalén, que según los eruditos pues estaría en una distancia de unos 100 kilómetros aproximadamente. Luego vamos a entrar un poco más en detalles en este personaje. Pero para hacernos una idea de lo que aquí acontece, Felipe estaba en Samaria,
después de la persecución que se hizo cuando la muerte de Esteban, vemos en el capítulo 8 al principio, que habla que la iglesia fue esparcida y Felipe llegó a Samaria. Y allí Felipe tuvo un tiempo muy bueno que luego detallaremos un poquito más. Y desde allí tuvo que bajar por el camino de Gaza. No sabía dónde iba. Lo único que sabía era por el camino, que era un camino desierto. Si la distancia que se cree que había entre Samaria y hasta donde posiblemente se tuvo el encuentro con el eunuco, pues fue de unos cerca de 100 kilómetros, andando. Vamos a dejarlo en 50, para ser un poco generosos. Vamos a dejarlo en 50. Y yo no sé la velocidad que tú caminas, pero vamos, yo normalmente en una hora me suelo hacer como mucho 5 kilómetros, en un paso normal. No me imagino a este hombre corriendo, porque no sabía dónde iba, así que iría caminando. Así que calcula que si 5 kilómetros por hora, pues ¿cuánto tiempo tardaría en hacerse 50 kilómetros? 10 horas. 10 horas de camino que le dio de mucho pensar, porque tenía que pensar. Tenía que pensar porque luego lo vamos a ver. Cuando va por el camino se encuentra con este funcionario que nada más y nada menos era el ministro, podríamos llamarle el ministro de Economía de hoy día. Y va leyendo, o sea, según observa, va leyendo el libro de Isaías. No es un libro, es un rollo, y no un rollo de rollo. Un rollo que había que abrirlo, y el hecho de que llevase este hombre este rollo significaba que era un hombre importante, porque no todos podían adquirir un rollo en este tiempo, no todos, y menos uno que no era judío, como él. El personaje que vamos a ver a continuación es el etíope, que es un gentil, no es judío, probablemente era un simpatizante de los judíos, está en Etiopía, bastante lejos de Judá, y las razones por las que acude a Jerusalén no se sabe. Dice que subió a Jerusalén a adorar, lo cual nos deja ver que posiblemente era un simpatizante de los judíos. Quería conocer, o sea, querría saber algo de ello, y pues fue a Jerusalén a adorar. Y allí, como todo buen turista, pues adquirió un souvenir. Y el souvenir que adquirió fue el rollo de Isaías. ¡Qué susto me he llevado! Que se me ha quedado la pantalla en blanco. Así que cuando Felipe oye, porque va hablando, o sea, la lectura no es como nosotros que vamos leyendo así para nosotros mismos. La lectura en este tiempo era una lectura en voz alta, va leyendo en voz alta. El hecho de que vaya leyendo Isaías y vaya por el capítulo 53 nos deja ver que llevaba ya mucho tiempo leyendo. No había comenzado ahora. Y cuando Felipe oye lo que está leyendo, pues entonces se acerca, tiene la osadía de preguntarle si entendía lo que estaba leyendo. Y entonces pues este hombre nos deja ver que no tenía ni idea. Estaba leyendo algo que no sabía a quién se refería y de dónde y qué connotaciones tenía. Así que le preguntamos, si no me lo explica alguien, ¿cómo lo voy a entender? Cosa que Felipe aprovecha, lo coge como una puerta abierta para predicarle el Evangelio, tener un estudio bíblico acerca de la salvación de este pasaje de la Escritura, de quién está hablando, que está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Y entonces, pues cuando llegan, está su convicción, que no espera a más, sino que simplemente cuando llega a un sitio donde ve que hay agua, pues dice, aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues no hay ningún problema. Lo cual accedió y se bautizaron. ¿Qué ocurre? Que después de esto, Felipe coge un vuelo que no había sacado billete y es trasladado a Azoto, y de Azoto va a Cesarea y allí se va a quedar y allí va a fijar su residencia.
Y el etíope pues sigue gozoso su camino hasta Etiopía y es el individuo que va a llevar más tarde, aunque no se nos dice aquí las Escrituras, pero el Evangelio llega a África a través de él. Casi siempre decimos que el primer gentil que se convirtió fue Cornelio, porque Cornelio, su casa, se convirtieron, y entonces siempre hemos hablado que Pedro fue el que abrió la puerta también el Evangelio a los gentiles. Es verdad, pero este hombre que está aquí, pues fue antes que Cornelio, y precisamente pues no se le da quizás tanta importancia. Pero bueno, no se trata ahora de que hablemos de Don Aisto. Y el tercer personaje es el personaje que casi siempre pasa más inadvertido, y es el Espíritu Santo. Y es sobre quien vamos a centrarnos más en esta mañana. Fijaros bien que el pasaje comienza con un texto que nos hace pensar. Y es que dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Y esto nos hace pensar, ¿cómo que es que un ángel del Señor le habla a Felipe? A un Felipe que aparentemente tenía que haber sido lleno del Espíritu Santo, porque los que fueron todos elegidos como diáconos, una de las condiciones era de que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios tiene que escoger a un ángel para que le hable a Felipe? Si vamos un poquito antes, en el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta de que Felipe predicó el Evangelio de tal manera en Samaria que milagros y señales portentosas se hicieron. Pero en ningún momento vemos que Felipe orara por las personas para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No lo vemos. Tienen que ser Pedro y Juan, que vienen de Jerusalén, y entonces lo primero que captan es que todos los creyentes no habían sido llenos del Espíritu Santo, no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y por eso nos dice en el versículo 15 del capítulo 8, cuando los apóstoles llegaron allí, dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y esto nos choca un poco, a mí me choca, y me deja ver un poco la realidad que muchos de nosotros también tenemos. El haber tenido la experiencia en un momento determinado de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero no somos sensibles a lo que eso significa y representa para nuestra vida en cada momento. Y Dios tiene que usar campanillas de todo tipo para llamarnos la atención, porque realmente nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios no es la más correcta y la más adecuada. Vamos a profundizar un poquito más delante de ello. Cuando el ángel viene, le dice a Felipe lo que tiene que hacer. Y entonces se pone en camino. Y ahora sí, ya caminando, entonces dice que en el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es decir, en todo ese proceso de desierto de caminar, yo me imagino a Felipe andando y pensando lo mismo que Abraham cuando iba con Isaac, dispuesto a sacrificar a su hijo sin saber realmente lo que iba a pasar. Felipe está caminando por un sitio que no sabe a dónde va. No sabe cuál es el final del camino. Así que necesita realmente un guía para saber por dónde tiene que caminar. Lo único que sabe es que tiene que bajar de Samaria por el camino que va de Jerusalén a Gaza. ¿A dónde? No lo sabe. Y como no lo sabe, necesita de un guía. Y entonces es cuando realmente se da cuenta de que no va solo, sino de que el Espíritu Santo va con él. Así que aquí vemos a Dios cuidando de todos los detalles de esta escena. Dios vio a un hombre, como era el etíope, más perdido que Tarzán en la Puerta del Sol. No estaba seguro de nada de lo que estaba leyendo ni de lo que estaba escuchando, pero estaba interesado, tenía un interés. Entonces Dios busca un hombre y encuentra a Felipe. Felipe no es alguien por casualidad,
era una persona idónea para este contacto, porque no era, Felipe por su nombre, muy probablemente no era un judío de Judea, sino más bien un judío que venía expatriado, que se le conocían como griegos, hombres que eran judíos que después de la salida de los judíos cuando Nabucodonosor, pues se quedaron y después volvieron otra vez, o empezaron a volver otra vez a Judea, pero estaban educados ya de una manera gentil, de una manera griega, y entonces no eran tan ortodoxos como cualquier otro judío. Entonces, estamos aquí hablando de uno de los primeros momentos en los que los judíos, los apóstoles, los discípulos que eran judíos de Judea, tienen que salir de su territorio y mezclarse y tener que mezclarse con los gentiles, cosa que eso no era muy apetecible para un judío de casta, para un judío de nacimiento. Felipe no era este tipo de judío. Y Felipe podía tener la posibilidad de hacerlo. De hecho, había estado en Samaria y se había mezclado con los samaritanos, nada más y menos que con los samaritanos, y había visto ya cómo Dios había estado obrando. Nos podemos imaginar de que es que Felipe era un tipo especial, que era un tipo que tenía, como ahora van todos los guardias, con un sonotone de estos aquí guardado, con un pinganillo, y está conectado con una red determinada, y entonces le están diciendo lo que tiene que hacer, lo que debe de ir, cuidado que viene, cuidado que va, no vayas por aquí, no vayas por otro lado. Nos podemos imaginar todo eso, porque de hecho, de alguna manera, pues en la escuela dominical, cuando se usaba el fanerógrafo, pues se usaba y se veía a Felipe y a un ángel casi con una trompeta, ¿no?, diciéndole lo que tenía que hacer, y los ángeles por ahí, lleno de luces, lleno de alegrías, ¿no? Y entonces Felipe, claro, no tenía más remedio que obedecer. Pero no tiene por qué ser así. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, nos habla de una relación personal entre el Espíritu Santo y nosotros. Por regla general, solemos hablar y solemos orar, expresar muchas cosas acerca del Padre que está en los cielos. Es el que nos ha creado. Y mantenemos una relación con Dios como Padre, que ese es un verdadero descubrimiento. Y sobre todo para muchos o algunos de nosotros, en las que nuestra relación con nuestro Padre ha sido afectada por muchas y diferentes formas. Y entonces tenemos problemas a la hora de ver a Dios como Padre. Pero cuando descubrimos que Dios es nuestro Padre celestial, se nos abre un montón de posibilidades y estamos muy agradecidos de poder comenzar cualquier tipo de oración dando gracias al Padre. Padre, gracias por este nuevo día. Padre, gracias por los alimentos. Padre, gracias por mi familia. Padre, gracias por la vida que me impartes. Por supuesto, hablamos mucho acerca de Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros y por el que estamos muy agradecidos. Y no hay ninguna oración que hagamos que no terminemos siempre dándote gracias en el nombre de Jesús. Porque es nuestro enchufe. Es el enchufe, es la recomendación que tenemos. Cuando nos acercamos al Padre, Jesús nos lo dijo: nada de lo que pidáis al Padre en mi nombre os va a ser negado. Es decir, nos acercamos al Padre, vengo en el nombre de Jesús. No en base de mis méritos ni en base de mis argumentos, sino en base de lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz para morir por mis pecados. Y en su nombre, eso me garantiza la entrada en el trono de Dios, la entrada en el salón del trono y poder acercarme al Padre para pedirle lo que necesito y para darle gracias por todo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, es otro cantar. Porque en el mejor de los casos nos encontramos confundidos y en el peor, atemorizados. No con miedo, confundidos porque no hemos sido bien enseñados o bien instruidos. Sin embargo, el Espíritu Santo, en este momento, en esta hora, en este tiempo, es el encargado de la Trinidad,
el encargado de Dios para preparar a la esposa de Jesús. Es el encargado. Es el principal protagonista en nuestras vidas. Porque gracias a él podemos abrir las Escrituras, entender las Escrituras y tener una relación con Dios. Tenemos, gracias a él, todo lo que nosotros necesitamos. Las Escrituras y el Espíritu de Dios en nosotros, que nos trae la revelación adecuada de ellas en cada momento y en cada tiempo. Pero como digo, no hemos sido bien instruidos y entonces tenemos una confusión bastante grande con lo que es el Espíritu Santo de Dios y con todas sus obras y sus argumentos para obrar en nosotros. Por eso se produce en nosotros al mismo tiempo un cierto temor, un cierto, no miedo como digo, pero sí un respeto, como que es una cosa que como sí pero no. La conozco pero no. Y la prueba la tenemos en muchos de nosotros, que cuando le preguntas acerca del hablar en lenguas, tiene una confusión con el hablar en lenguas tremenda. Entonces, sí, yo hablé en lenguas. Pero ¿cómo que hablé en lenguas? Como yo hablaba en lenguas. Pero ahora no hablo. ¿Cómo que no hablas? ¿Pero por qué no hablas? O sea, esto es como el que va a una academia, aprende inglés, saca el graduado de inglés, empieza a hablar inglés, pero al cabo de 5 años ya no sabe hablar inglés, ya no habla inglés, porque como no lo usa, pues ya no habla inglés. Pero tiene todos los títulos que demuestran que sabe inglés. Pero como no lo usa, pues no habla inglés. Eso es por un total desconocimiento de nosotros y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a simplificar un poquito las cosas y ahora sí vamos a abrir un poco más la Biblia. Por eso me he traído esta Biblia, para poderla manejar un poco mejor y no andar con la tablet, que te vuelves un poco más loco. Acompañadme al capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Voy a tratar de simplificar todo lo que pueda, aunque no sé que no voy a conseguir que todo cambie de golpe y porrazo, pero sí al menos sembrar en vosotros ciertas inquietudes que realmente os promuevan, os produzcan un poco más el estudio de todo ello. Capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Hay aquí alguien que no ama al Señor? Guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque, fijaros bien, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús hace este énfasis. Mora con vosotros y estará en vosotros. Porque es diferente morar con, yo moro con Milagros, pero Milagros no está en mí. Si estuviera en mí yo sería más buena persona. Pero como no es así, pues yo soy quien soy. Pero el Espíritu Santo no solamente mora con nosotros, sino está en nosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también vais a vivir. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, que ya se había marchado, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No sé si somos todo lo conscientes que deberíamos de ser de este texto. El hecho de que si amamos a Dios como decimos que le amamos, y amamos al Señor como decimos que le amamos, el Padre y el Hijo morará en nosotros por medio del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo lo hace una pregunta, pero ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sois conscientes de lo que eso significa? Y yo digo, no somos conscientes de lo que eso significa. Si fuéramos conscientes de lo que eso significa y representa, nuestras vidas serían muy diferentes y muy distintas. Nuestras decisiones serían totalmente contrarias a muchas veces las que hacemos. Nuestras palabras estarían siempre sacudidas de gracia, de favor. Seríamos mucho más prudentes, seríamos mucho más sabios, seríamos mucho mejor instruidos y tendríamos mucha más capacidad para hacer las cosas. Somos privilegiados, queridos hermanos y hermanas. Tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, lo que para otros de la calle eso puede significar que eres un soberbio, o que eres un engreído, o que eres un orgulloso, que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, pero la Escritura así me lo declara. Que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y si invertimos tiempo para que nuestras casas y nuestras propiedades estén lo más dignas cuando viene una visita a casa, ¿cuánto más tendríamos que estar preocupados de que este templo, este cuerpo que Dios ha escogido, realmente sea un templo del Espíritu? Esta mente sea una mente que piensa como Cristo piensa. Que mis emociones, que mis deseos, como dijo el apóstol Pablo, estén crucificados con Cristo y ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a nosotros en tres áreas y en tres sentidos muy importantes. Primero, hacia adentro, porque difícilmente podremos expresar algo que no hayamos primeramente recibido. En Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 24, que son los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Esta es la personalidad del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y lo primero que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros es el carácter de Cristo. Es su carácter, transformar el nuestro, crucificando nuestras pasiones y nuestros deseos y dejando que sea el carácter del Espíritu el que fluya en nuestras vidas. Cuando eso se hace una realidad, el segundo proceso se convierte en algo claro y tangible. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo, nuestras oraciones, nuestro segundo proceso es: tenemos línea directa con el Padre. Tenemos línea directa con Dios. Y como no sabemos orar como conviene, el Espíritu intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Ahí es donde las lenguas son un gran papel y son tan importantes para interceder. Y cuando nosotros oramos en lenguas, las lenguas no nos son dadas para estar nosotros aquí presumiendo de ellas, como les pasaba a los corintios. Las lenguas nos son dadas, como dice Primera de Corintios, para orar, para hablar con Dios, porque es un lenguaje espiritual. Entonces nosotros no sabemos cómo orar por una nación, pues se nos pueden dar unas guías, no podemos orar a lo mejor por la necesidad que nos pueden compartir, porque nos pueden compartir unas necesidades desde su punto de vista, pero la oración que a lo mejor Dios quiere que hagamos por esa persona no tiene nada que ver por cómo nos han dicho nosotros que oremos. Pero cuando oramos en lenguas, cuando oramos en el Espíritu, es el Espíritu Santo el que a través de ti, de tu lengua, está intercediendo delante del trono de Dios. Y ahí sí que hay una línea directa y fija. Que tú no te enteras, no importa. A ti no te importa, a mí no me importa. Porque lo que verdaderamente que importa es que sea el Espíritu Santo de Dios a través de ti, a través de mí, esté intercediendo por lo que realmente vale la pena. Y cuando tú practicas eso, entonces podrás decir como Pablo: yo hablo lenguas más que todos vosotros juntos. ¿Por qué? Porque Pablo, obviamente, era un hombre que oraba y adoraba en lenguas. Porque con nuestras palabras enseguida nos agotamos y nos cansamos. Llega un momento en que, Padre, te adoro, te doy gracias, eres el mejor. Pero llega un momento en que ya no tienes calificativos. Ya se acaban todos los calificativos que puedas decirle a Dios. Pero si te dejas llevar, el Espíritu Santo de Dios empieza a elevar alabanzas, cánticos espirituales, y puedes tirarte un buen tiempo. Ahí es la práctica. Cuando tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo y comenzaste a hablar en lenguas, si lo practicas, te vas a dar cuenta que vas a llegar a un momento en que el hablar en lenguas es prácticamente un idioma desconocido, pero es un lenguaje que realmente es espiritual y que tiene su trascendencia. Y lo tercero es que nos ayuda hacia afuera. ¿Cómo nos ayuda hacia afuera? Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11, que dice: porque a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Porque todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos, con el Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros, formando el carácter de Cristo en nuestras vidas hasta que Él venga, pudiéndonos acercar al trono de Dios con total libertad, intercediendo por todas las cosas que tengamos que interceder de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, que no tiene que ser la que nosotros pensamos. Y tercero, tenemos los dones del Espíritu, que son la manifestación, las capacidades que Dios nos da por medio de su Espíritu para que podamos realmente hacer que el Evangelio que predicamos, que el Evangelio que enseñamos, trascienda de un mero conocimiento intelectual y vaya mucho más profundamente a tocar el corazón de las personas. Pero también nos ayuda en la evangelización. Acompañadme a Lucas, capítulo 12, versículos 11 y 12.
Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de decir o de responder, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Esto no significa de que el Espíritu Santo ayuda a los vagos, ¿vale? El Espíritu Santo va a ayudarte a que en cada momento, de acuerdo al conocimiento que tú has ido adquiriendo, aplicarlo en la mejor manera posible con las personas que estás hablando. Es decir, si tú no tienes un conocimiento de las Escrituras, no me vengas a decir, hoy voy a predicar, a mí no me hace falta la Biblia, no me hace falta porque el Espíritu Santo me ayudará a predicar. Dios no ayuda a los vagos espirituales. O sea, si tú no eres una persona disciplinada que lee las Escrituras, que meditas en ellas, y no me estoy refiriendo a leer el pan diario todos los días o la buena semilla, que está muy bien. Me estoy refiriendo a que tú realmente cojas tu Biblia y leas la Biblia. Y la leas. Y si la puedes estudiar un poquito, mejor. Pero por lo menos te digo que la leas. Léela. Todos los días. Y cuando tú lees la Biblia todos los días, aunque sean 5 minutos, yo te aseguro que de la misma manera que un deportista está disciplinándose todos los días haciendo un poco de gimnasia, vas a mantener una salud espiritual lo suficientemente adecuada y correcta para que el Espíritu Santo en cada momento te saque a tu mente, te traiga a tu mente las palabras adecuadas que puedas decir en los momentos que necesites. Es el Espíritu Santo el que ayuda al discípulo a decir. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al carro, acércate. Y cuando Felipe lo escuchó, entonces Felipe cogió y partiendo de ese texto, supo transmitir el Evangelio de Jesucristo. Lo siguiente es que el oyente, el que está oyendo, queda bajo la convicción del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. Y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es el Espíritu Santo el que convicta a la persona. No son tus buenas palabras, no son mis buenas palabras, es el Espíritu Santo el que te convicta. A mí me hablaron muchas veces, me dijeron muchas cosas. Yo vi el testimonio de mi mujer cómo se convirtió. Yo vi cómo mi mujer recibió el bautismo del Espíritu Santo y yo me reía de ella. ¿O no, cariño? Yo era así, porque yo tenía que razonar todas las cosas. Y a mí me dieron un Nuevo Testamento, de esos pequeñitos, de esos que eran chiquititos. Y yo iba leyendo mi Nuevo Testamento todas las mañanas, desde Torrejón hasta Nuevos Ministerios, que era donde yo me bajaba del tren para ir a mi trabajo, a la oficina. Y yo lo leía todas las mañanas. 30 minutos de ida y 30 minutos de vuelta por la tarde. Yo no necesité a nadie que me dijera nada. Cuando llegué a Romanos capítulo 5, el Espíritu Santo en el tren me convictó por completo. Me dejó ver que yo no podía hacer absolutamente nada para salvarme, ni para ganarme el cielo ni la salvación, que era por gracia, que la paz de Dios vendría a mi corazón simplemente cuando creyese en Jesucristo como el Hijo de Dios y mi Salvador. Y yo iba por toda el Paseo de la Castellana, desde los Nuevos Ministerios hasta el Estadio Bernabéu, que era donde tenía el trabajo, iba llorando por la calle.
y pidiéndole perdón a Dios. Es el Espíritu Santo el que convicta. Él es el que trae a la persona la convicción de pecado, de darse cuenta de que está apartado de Dios y de que necesita a Jesús. Y es por el poder del Espíritu Santo, según Romanos capítulo 6, versículo del 17 al 18, donde se nos dice, Romanos capítulo 6, 17 al 18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, es por medio del Espíritu Santo que somos transformados, que somos renovados, que ya hemos nacido de nuevo. A mí no me gusta decir cuando hablo con las personas, porque ya me he dado cuenta de que aquí pues es así por regla general, que si eres creyente, que si eres cristiano, no, porque aquí todo el mundo es creyente y aquí todo el mundo es cristiano. Yo cuando estoy hablando con una persona siempre le pregunto, ¿has nacido de nuevo? Porque ese es un término que descoloca a la gente. Porque, ¿y eso qué es? ¿Eso de nacer de nuevo qué es? Fue la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y entonces puedes tener la completa seguridad de que esa persona no ha nacido de nuevo. Por mucho creyente que sea, por mucho cristiano que pueda decir. Pero 1 Corintios capítulo 3, y con eso ya se cierra el círculo, nos deja ver que el Espíritu Santo hace que el cristiano, el creyente, crezca y madure. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A cada uno de nosotros, el mismo espíritu que obró en Felipe, obra igual, de la misma manera. A lo mejor puedes decir, yo nunca he escuchado un ángel, o nunca he visto a un ángel. Yo tampoco he visto a un ángel, ni he escuchado a un ángel de la manera en que los pintores lo pintan, o los escultores lo hacen, o las películas no lo pintan. Pero sí puedo decir que a veces me ha surgido el tener un encuentro con una persona que no sé de dónde ha salido, que me ha ayudado en un momento determinado, o que me ha impedido pegarme un porrazo, o yo que sé qué cosas pueden pasar, y que Dios ha enviado su ángel para impedir que un mal me pudiese ocurrir. Por supuesto, yo no he oído a ningún ángel posiblemente hablar como a lo mejor le habló a Felipe, pero claro, es que tenemos una idea distorsionada. Nosotros nos imaginamos a Felipe escuchando a un ángel, pues como he dicho antes, con una trompeta, o a lo mejor simplemente acercándose al oído, no lo sé, no lo sabemos. Lo cierto es que el ángel habló a Felipe, eso es indiscutible, pero toda la escenografía que nosotros nos imaginamos, pues a lo mejor no tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió. Y entonces posiblemente podemos hacernos alguna pregunta. ¿Acaso no has escuchado en alguna ocasión en tu vida tu nombre susurrándote al oído? Pregunto. Piensa un poquito. ¿Acaso no has escuchado en algún momento que alguien, algo, te ha dicho, Luciano? Cuidado con eso. No vayas por ahí. ¿Acaso no te has sentido motivado a hablar a alguien, a decirle a alguien algo que pudiese cambiar una situación o que pudiese hacerle pensar en lo que estaba viviendo? ¿Acaso no te ha ocurrido? ¿Qué crees? ¿Que ahí no está el Espíritu de Dios obrando? ¿Que ahí no está algún ángel obrando? ¿Creemos en un mundo espiritual?
Si creemos en un mundo espiritual, podemos estar seguros de que a nuestro alrededor el ángel del Señor acampa y guarda a todos los que le temen. Y está con nosotros. Y no es el Espíritu Santo, es el ángel del Señor el que está a nuestro alrededor. ¿En cuántas ocasiones posiblemente te has visto que has comenzado una conversación con unos amigos y has visto que la conversación se ha ido preparando y colocando de tal forma que, al igual que Felipe, has podido hablar a la persona de Jesús y de tu salvación? En una reunión de trabajo, en una cena de amigos, o estar aquí sentado y tener la inclinación y tener la intuición de que hay alguien nuevo en la iglesia. En cuanto me levante voy a ir a saludarle, voy a ir a hablar con él, voy a expresarle el amor de Dios, voy a preguntarle, voy a interesarme por él. Hermanos, somos lo hablaba con el pastor hace unos días, somos una iglesia privilegiada. Yo veo que aquí cada domingo siempre vienen personas nuevas. Siempre vienen personas nuevas. Yo me hubiera dado con un canto en las narices allí en Valencia, porque eso no pasaba. Es verdad que la iglesia estaba en un barrio un poco complicado y allí no iban muchos valencianos. Pero aquí vienen personas nuevas, o de visita, o porque algunos de vosotros lo habéis traído. Pero desgraciadamente también veo una cosa, y es que no somos capaces de retener a todas esas personas que vienen nuevas. ¿Y por qué no somos capaces? Pues porque no tenemos esa motivación inmediata que había cuando, en tiempos muy atrás, y los evangélicos éramos muy raros, pues entonces cuando venía alguien a la iglesia, enseguida había moscones alrededor de la persona que había ido nueva. Porque lo que había era un deseo de que las personas conociesen a Jesús, volviesen a la iglesia y encontraran en la iglesia lo que tanto están buscando. Si alguien viene a la iglesia por sí sola, hermanos y hermanas, es porque tiene una necesidad, es porque tiene algo. Y si no lo encuentra aquí, no lo va a encontrar en ningún lado. Y aquí tenemos todas las herramientas y todos los medios posibles para que todas las personas que el Señor traiga, permita que vengan, pues es para que nosotros le mostremos el amor, el cariño, la disposición. Te voy a llamar esta semana, tienes un tiempo libre, te puedo llamar, podemos vernos, tengo curiosidad por ti. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Espíritu de Dios, cuando nosotros estamos siendo conscientes de lo que he dicho al principio. ¿Somos realmente conscientes de que somos templo del Espíritu Santo? Aquí no venimos a recibir, hermanos. Escúchame bien. Aquí tú no vienes a recibir. Y si vienes a recibir, vienes con el chip cambiado. Porque nosotros nos juntamos a dar. Venimos a dar gloria a Dios, a dar bendiciones los unos a los otros, no con que Dios te bendiga, sino realmente con palabras de gracia, con palabras de ánimo, con palabras de gratitud. Venimos a dar. No venimos a que luego, hoy el culto no me ha gustado, como el que va a un cine y dice, pues la película no me ha gustado nada, pues haberte comprado palomitas. Al culto venimos a dar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Tenéis salmo? ¿Tenéis cántico? ¿Tenéis ofrenda? Hacerlo todo ordenadamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nuestra vida en la semana es un desierto, venimos al culto a recibir, porque estamos secos, más secos que y más tiesos que la mojama. Y entonces no podemos compartir, no podemos dar. No podemos darle la gloria a Dios, porque venimos cansados, venimos agotados y venimos a recibir en lugar de dar. La gente iba al templo a dar,
a entregar un cabrito o unas palomas o lo que fuera, y si no tenía que comprarlo en el templo para sacrificarlo. Y puede decir, ¿para qué compro esto para matarlo? Pero venía a dar, no venía a recibir. Como hemos escuchado en esta mañana, probadme en esto, traedme vuestras ofrendas, traedme vuestros diezmos al alfolí, y veréis cómo yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre cada uno de vosotros toda la bendición que necesitáis. Esto no nos llama a hacer algo por egoísmo, nos llama simplemente a reconocer que es que, como dice el apóstol Pablo, tienes algo, pues no te jactes de lo que tienes, porque lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. Y si es Dios el que nos lo da, nosotros tenemos que sentirnos agradecidos para podérselo entregar. Así que, cuando ocurren esta serie de cosas, seguro que no vistes ninguna luces como las de Navidad ahora mismo. No vistes ninguna luz. ¿Sabes por qué? Porque la luz eres tú. Tú eres la luz. No oíste ninguna voces ni cánticos angelicales. ¿Por qué? Porque es solo la tuya, la que a través de ti el Espíritu Santo ha obrado. Quizás no has visto ningún milagro de esos portentosos, a lo mejor sí, los has visto, pero sabes, el mayor milagro que hay es el que una persona nazca de nuevo. Y cuando tú has tenido la oportunidad, guiado por el Espíritu de Dios, a hablar a una persona y esa persona da el paso y le pasa como al eunuco, yo quiero ser y creer como tú. Ese es el mayor milagro que puedes percibir y que puedes ver. Probablemente si la Biblia se escribiese en el día de hoy, a lo mejor tu nombre podría estar escrito aquí. O el mío. Porque aunque el libro de los Hechos, como te das cuenta, no tiene un final, pues entonces el libro de los Hechos sigue escribiéndose en el día de hoy. Y cuando lleguemos a la morada de los cielos, cuando estemos en la presencia de Dios, pues entonces nos podremos alegrar y nos podremos disfrutar cuando alguien venga y decir, te di gracias porque tú un día me hablaste. A lo mejor tú ni te acuerdas. A mí algunas veces me dicen, yo me convertí cuando tú estuviste predicando y no sé ni qué prediqué, ni sé lo que dije. Sin embargo, me dicen, predicaste sobre esto. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Y muchas personas estarán en los cielos porque tú les has hablado. Y a lo mejor muchas personas que esperamos verlas en los cielos lo buscamos y no los encontramos por ningún sitio. Así que tú puedes ser una persona que en este tiempo y en este lugar Dios puede usar aquí en Aranjuez para que otros muchos puedan conocer el amor de Cristo, la salvación de Dios a través de Él. Y quién sabe si también puede ser usado para establecer nuevas iglesias o nuevos lugares de culto. No lo sabemos, pero Dios sí. Y termino con una cosa, una curiosidad. Esto simplemente es una curiosidad. El libro que estaba leyendo este hombre no era un libro por casualidad. El libro de Isaías es muy importante. Porque cuando tú lees el libro de Isaías, te vas a dar cuenta de que el libro de Isaías es la Biblia reducida. Te vas a dar cuenta de que el libro de Isaías tiene 66 capítulos. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66, muy bien. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Ya os he pillado. 39. Y 27 el Nuevo Testamento. Cuando tú vas al libro de Isaías te vas a dar cuenta que los primeros 39 capítulos del libro de Isaías todos tienen que hablar, todos tienen que ver con advertencias, con amonestaciones, con juicios, con un montón de mensajes de Dios hacia las naciones por su pecado y por el mal que está haciendo. Y los siguientes capítulos, desde el 40 en adelante, todos son capítulos de paz, de bendición, de acercamiento de Dios hacia el hombre. Por eso se suele decir que el libro de Isaías es una Biblia reducida. Cuando tú lees el libro de Isaías
Y te pongo esta inquietud en esta mañana, para que cuando tú lees el libro de Isaías y lo lees con detenimiento, te vas a dar cuenta del Dios tan grande al que servimos y del privilegio que tenemos. Consolad a mi pueblo, consolad a Israel, consolad a Jerusalén. Tanta gente a nuestro alrededor que se pierde y que no tiene esperanza y que no conoce al Señor. Probablemente es posible que cuando tú hables con las personas, pues pueda haber resultado o no. Nadie nos lo garantiza. La persona con la que hablas a lo mejor sale contenta y gozosa por lo que has dicho, o a lo mejor sale más confundida o cabreada, no importa. Pero lo que es verdaderamente importante es que tú has aprendido una cosa, a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú ya aprendes eso, entonces ya vas a afinar mucho más tu oído para que pueda ser usado en otros momentos por el Espíritu de Dios. Ahora voy a hacer un llamado que es muy fácil y muy sencillo, que supongo que vais a levantar todos, y es: ¿quién quiere realmente ser un instrumento, una persona como lo fue Felipe en este tiempo? ¿Quién realmente quiere estar en esa disposición de ser un hombre o una mujer que tenga sus oídos bien abiertos para que en este tiempo y en medio de esta generación pueda ser usado para traer muchos eunucos a los pies del Señor? Así que si tú eres una de esas personas, te animo a que te pongas en pie para hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú no nos has dejado huérfanos. Nos has enviado tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones, que está en nosotros, que mora en nosotros, y que es el que nos dirige como un guía dirige a todos los turistas cuando están en una ciudad. Señor, estamos en medio de un mundo tan conflictivo y tan complicado, a veces tan desierto como lo que pasó Felipe en estos momentos, en esta historia que hemos estado reflexionando en esta mañana. Y a nuestro alrededor hay cientos de personas que, como el etíope, están necesitados de escuchar, de entender. Algunos abiertos a tu palabra, otros no. Pero lo más importante de todo este mensaje, Señor, es que nosotros aprendamos a ser guiados y dirigidos por tu Espíritu. Seamos conscientes del privilegio que tenemos de ser templos del Espíritu Santo, para que nuestras vidas puedan estar en consonancia con todo lo que eso significa y representa. Podamos tener esa relación personal, íntima contigo, de tal manera que podamos escuchar tu voz, que podamos acercarnos al trono celestial para orar, para interceder de una manera genuina y correcta por las personas que lo necesitan, para ser instruidos adecuadamente en cada momento y para poder crecer a la estatura de Cristo. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas, por esta congregación santa en la cual tú nos has puesto y estamos aquí disfrutando este tiempo que estamos viviendo en Aranjuez. Y te damos gracias por esta ciudad. Y te damos gracias por las personas que la dirigen, que las presiden y que guían los destinos de esta ciudad. Y te damos gracias porque tú nos has puesto en esta ciudad para que podamos ser luz, para que esta ciudad no ande en tinieblas, para que esta ciudad te conozca de una manera real y genuina. Así que yo te ruego que en esta mañana tú nos uses a todos los que estamos aquí, que nos uses conforme a los dones y conforme al llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, desde el más sencillo hasta el más sabio o más inteligente. No importa ni la cultura, ni importa la posición que podamos tener. Lo verdaderamente que importa es el corazón que haya en nosotros dispuestos a servirte y a serte de utilidad. Así que, Señor, yo te ruego en esta mañana por cada uno de mis hermanos y hermanas, para que en cada lugar de trabajo, en cada vecindario, en cada lugar en donde ellos andan constantemente, con las relaciones con las que tienen con unos y con otros, tú puedas usarlos de una manera poderosa y sus vidas puedan ser esa luz
ese testimonio que este pueblo necesita escuchar y ver. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengáis un buen domingo, que tengamos todos un buen domingo muy bendecido y que seamos muy felices, muy felices. Joven, los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30. Seguimos edificando sobre la roca. Jesús vive. En medio del ruido, del estrés, es tiempo de parar, meditar, adorar. Espacio Sela. Para, medita, adora. Viernes 30 de diciembre a las 7 de la tarde. Origen. Estudio inductivo al Antiguo Testamento. Séptima sesión, el 16 de diciembre a las 7. Vuelven nuestras coinonías. Las retomaremos el domingo 18 de diciembre después de nuestra celebración dominical. No olvides traer comida para compartir. Por fin llegó Navidad a Jesús Vive y lo vamos a celebrar por todo lo alto. La fiesta de Navidad tendrá lugar el viernes 23 de diciembre a las 7 de la tarde. No olvides invitar a alguien y puedes traer algo para compartir para la cena de después. El grupo de hombres Jesús Vive te invita a su desayuno de fin de año. El próximo 10 de diciembre a las 8:45 te esperamos en la iglesia. Te invitamos a un desayuno navideño para el grupo de mujeres. No te lo pierdas. Continuaremos con nuestra serie Edificándonos para Edificar, el sábado 17 a las 10:30.